Bueno, muy buenas tardes. Cuando se hace clara para una sociedad la necesidad de un cambio constitucional, el dilema de escoger el método entre una asamblea constituyente, ya sea originaria o paralela, o una reforma constitucional, no puede encontrar respuesta en abstracto, sino que debe responder a la realidad social que vive el Estado que enfrenta ese dilema. Dicho de otra forma, no hay una respuesta única o solución ideal aplicable por igual en todo tiempo a todas las naciones. Reflexionemos sobre cada uno de estos métodos. La Asamblea Constituyente Originaria. La fórmula de una Asamblea Constituyente Originaria es, sin lugar a dudas, muy seductora, puesto que permite hablar de refundación del Estado, de crear un Estado, una nación enteramente nuevo, sin los males del pasado. Pero supone un enorme peligro, este método, para la estabilidad política e institucional del Estado, puesto que constituye un rompimiento total del orden constitucional existente cuando la propia Constitución vigente no prevé la posibilidad de acudir a esa vía, como es el caso panameño, que solo contempla en los artículos 313 y 314 los mecanismos de asamblea constituyente paralela y de reforma constitucional. Una nueva constitución adoptada por una asamblea constituyente originaria es legítima, estable y sostenible en el tiempo solamente cuando tiene su origen en una situación revolucionaria, es decir, en un movimiento de amplia base social. Cuando un movimiento social imparable arrasa los cimientos de una sociedad, nadie puede cuestionar la legitimidad de una asamblea constituyente originaria, porque el nuevo orden constitucional que ella crea se hace indispensable para que la nación, la sociedad, pueda avanzar hacia el futuro. Así sucede, por ejemplo, típicamente, cuando un pueblo decide independizarse del Estado del cual forma parte para constituir un Estado soberano e independiente, o cuando una nación se encuentra en una situación de franca ruina social y requiere una verdadera refundación. Por ello, las constituciones originarias pueden nacer tanto cuando se crea un nuevo Estado, como fue el caso de la Constitución panameña en 1904, o se crea un sistema político enteramente nuevo, como sucedió en Colombia, que adoptó su Constitución de 1991 como fórmula de reconstruir su sociedad tras la debacle provocada por el narcotráfico y la corrupción generalizada en la estructura estatal. En cuanto a la Asamblea Constituyente Paralela, este método resulta igualmente seductor. Abre las puertas a un discurso político muy atrayente, ofreciendo la promesa de que con una nueva Constitución se curarán por arte de magia todos los males que afligen a la sociedad. Pero la realidad es que no existen soluciones mágicas y una nueva Constitución por sí sola, sin un cambio cultural en la sociedad, no resuelve los múltiples problemas de variada índole que los panameños enfrentamos en estos tiempos. Al contrario, puesto en la balanza una asamblea constituyente paralela convocada con fundamento en el artículo 314 de nuestra Carta Magna, crearía más riesgos que beneficios. La razón es muy sencilla. Al partir de cero, todo entra en discusión. Aún las instituciones arraigadas en la cultura política panameña, nuestro sistema de nacionalidad y extranjería,
los derechos y deberes individuales y sociales, nuestras libertades públicas, nuestro singular sistema económico, financiero y monetario que es la envidia de toda Latinoamérica. ¿Cuál es el riesgo principal? Que en una asamblea constituyente paralela prevalezcan los intereses y agendas de sectores en vez de los intereses nacionales, convirtiendo la tarea constituyente en una serie de negociaciones clientelares en que cada grupo de constituyente ofrece su apoyo a iniciativas de otros sectores a cambio del voto favorable a sus propias posturas. Y esto es dañino porque la nación, o más propiamente dicho el Estado, no es la suma de todos los intereses de grupos, sino un proyecto colectivo que debe nacer de consensos y no de trueques. Un Estado debe establecer estructuras para una nación y no crear feudos o espacios de poder para grupos sociales. Más claramente dicho, una asamblea constituyente es, sin duda, la vía que debe emprender una sociedad cuando ante la situación de descomposición que confronta no tiene nada que perder y tiene todo por ganar. Pero a la inversa, cuando hay instituciones arraigadas que preservar, como es el caso de nuestro país, el sentido común aconseja emprender la vía de la reforma constitucional para construir sobre lo existente nuevas estructuras sin poner en peligro los avances logrados a lo largo de nuestra vida republicana. Por último, me referiré al mecanismo de reforma constitucional. Y al hablar de este mecanismo hay que partir reconociendo una realidad contundente. La República de Panamá atraviesa actualmente por una crisis política y moral muy profunda que ha provocado una descomposición de tal magnitud que, sin temor a exagerar, es tan grave como aquella que vivía la sociedad en el tiempo inmediatamente precedente al golpe de Estado del 11 de octubre de 1968, hace 50 años. La nula confianza que los panameños tienen en sus órganos de poder reclama una solución constitucional urgente, porque la sociedad no entiende cómo quienes acceden al poder político puedan aprovechar su condición de servidores públicos, persona al servicio de los ciudadanos para atracar los fondos públicos, como queda de manifiesto con los recientes casos de corrupción denunciados en los medios de comunicación social. De otro lado, aunque sea doloroso admitirlo, a pesar de la labor honesta y dedicada de una gran mayoría de jueces íntegros y capaces, la labor del órgano judicial es sumamente cuestionada por la sociedad. Por ello resulta imprescindible y urgente cambiar por completo la estructura de los tres órganos de poder, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Dicho más precisamente, lo que hay que hacer, lo que es indispensable hacer, es abordar la modificación de los títulos quinto, sexto y séptimo de nuestra Constitución. Así, por ejemplo, en lo que se refiere al poder judicial o jurisdiccional, habrá que discutir si conviene crear una Corte Constitucional. Pero sobre todo, el punto que parece estar en la mente de todos los panameños, si es indispensable cambiar el método de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de designación de los magistrados y jueces de tribunales inferiores. Y desde hace años se sigue postulando que hay que hacerlo usando o acudiendo al método
de cooptación mediante un consejo de la magistratura que sea el que designe a los miembros del órgano judicial y tal vez del Ministerio Público. Pero esta fórmula que viene de la Segunda Guerra Mundial, de Francia, de Italia y más recientemente de 1993 del Perú, no es una fórmula en sí misma eficiente. Y esto lo demuestra el reciente escándalo de corrupción en el Perú, cuando hace apenas 2 semanas barrió con todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura de ese país, que era o es el ente encargado de designar a los miembros del Poder Judicial y a los miembros del Ministerio Público. Una modificación constitucional que aborde estas tareas muy precisas y cualquier otra que se identifique por nuestra sociedad por el mecanismo de reforma constitucional a través de un acto constitucional aprobados en 3 debates por la Asamblea Nacional en una legislatura y aprobado igualmente en 3 debates por la misma Asamblea en la siguiente legislatura y sometido posteriormente a referéndum, permitirá, en mi opinión, dar solución al grave problema institucional y moral que confronta en este momento la sociedad panameña, sin poner en peligro las libertades públicas de que gozamos desde la restauración democrática de 1990, nuestros derechos individuales y sociales conseguidos como resultado de una larga evolución institucional y nuestra estabilidad económica que envidia el resto de Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, doctor Lee.